texto del capítulo, Isaías 66 y verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaiah 66 and verse 2. For all those things have mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. You may be seated. Puedes tomar tu lugar. Gloria a Dios. La clave en esta mañana tocamos a tocante del verso 2, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Eso es lo que la Escritura dice y está bien claro, ¿verdad? Que no hay duda qué es lo que quiere decir. This morning we touched on mainly on this portion in verse 2 that says, but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. This was this morning. That's what we. I think that's what most of the service was on this man or this woman that is of a contrite spirit, and it's so important. Why is it so important? Well, because the Scripture is telling us that is the man or that is the woman that God is going to take note of. That is the man. But to this man will I look. I mean, that's saying everything. To this man or to this woman will I look. Which man, which woman? Even to him that is poor and of a contrite spirit. This is the person that God favors. In his kingdom, in his church, this is the person that God favors. He that is poor and of a contrite spirit. Well, brother, what about if I'm not necessarily poor and contrite in spirit? Will he favor me? Well, that's not what the Scripture says. That's not what the Scripture says. See, it's pretty clear. The Scripture is saying it's pretty clear who, and in the context which we will get to, we're going to learn that there's other people involved here. But that's why God is making it clear. See, this passage of Scriptures is talking about this man or this woman that is poor and have a contrite spirit. Because he is making a distinction between that person and the others. The others that say, I'm a Christian. I am a Christian. But God is saying, there's many that say, I'm a Christian, and we know that they're not Christians. There's many that are saying that they are Christians, and they really believe that they're Christians, but according to the Scriptures, they're not. You know? And nobody wants to say anything because people are afraid. People are afraid to say something. In this day and age, you got to be politically correct. Otherwise, they'll eat you up. Well, you know what? This is the Scripture. This is the Scriptures. And it's my job to expound the Scriptures. God, last week, this was part of last week's daily reading. And when I came to this portion, I mean, it just grabbed me. And I was reading it and reading it. I read it over and over. And I just knew it was in my spirit. And I knew that this is what I was today. And then on Friday, I received a letter. And in the letter, the last paragraph was, this is my word for you this month. And it was this verse.
Isaiah 66, verse 2. So I know so why am I saying all that? Well, you have to tell it the way it is. There are people, because I'm saying in this passage of scriptures, God makes this designation of who he looks on, because there are others that are around him, but they don't want to be of a poor and contrite spirit. So God is making it clear who he's going to look at. That's the way it is. There are people, hallelujah, that are willing to be religious. We touched on this morning. There are people that are willing to be religious. There are people that are willing to give money. There are people that are willing to occupy, to do some things, but all at their convenience, all at their choosing. And they want to bypass the part of being of a contrite spirit. They want to pass. People want to pass that part. People don't want to dwell on or think about or talk about dying to self. People don't want to do that. And that's why here in this text, that's why God is making this distinction. These are the people that I look at. All of you that are doing this and that, supposedly for me, supposedly in my name, all of you, listen to this. These are the people that I favor. These are them. Not just because you're running around doing this and doing that, giving this and giving that. But not just because you're doing all that, that doesn't mean that you are doing what I want you to do. You may be doing things that please me, but you're not doing them because I told you to do them. You're doing them because you want to do them. And there is a world of difference in that. Not in the works, but in the attitude in which those works are performed. That's God. That's our God. Why? Why, brother? Why does it have to be that way? Works are works. Yes, works are works. But, and this morning we mentioned Cain. It was their duty to bring an offering. And Cain said, okay, I'll take an offering. It's time to bring the offering. I'll bring an offering. He didn't refuse to bring an offering, did he? As a matter of fact, she said to him, I'm going to bring the best that I got to give. I'm going to bring the best that I have. I will comply. I will bring an offering. But he didn't bring an offering according to God's will, according to God's word. He brought an offering according to the fruit of his labor, the fruit of his hands. So what does that mean to God? How does that go over with God? God is saying, this is the way. How do you feel when your children were little and you tell them, this is how you need to do this, and they don't want to listen to you? They want to do it their own way? I mean, and that's really not even a valid illustration. Because God is God. He purchased us. We belong to Him. First He created us, then we lost our way, then He redeemed us, He purchased us, He owns us. He owns us. And those that don't want to believe, they want to call God arrogant, unreasonable. He is God. And the thing is this, that the requirements that He imposes on us bring life. Bring life to us.
This world is cruel. This world is cruel. This world kills its inhabitants. But God, the requirements, the divine requirements that God imposes on us, give us life. Give us life. Give us happiness. Like he said, I have come that you might have life and have it more abundantly. Now, I mean, what's wrong with that? Who would not want that? You live in this world. Who wants to die a violent death? Who wants to die a violent death and then after that go and burn in hell forever? Who wants that? Somebody? No, nobody wants that. Nobody wants that. That's what the world gives. That's in the world, that is the way it will go. Not everybody's going to die a violent death, but everybody that dies and is of the world, when they die, they will wake up in hell. That's what the scripture shows. God wants to give us life. Yes, he imposes. Yes, he has requirements. But that's what it takes. That's what it takes to have eternal life. That's what it takes to be safe. That's what it takes to be secure in this world. What he gives, what he requires, brings about a favorable result in our lives. Anyways, hallelujah. En esta mañana enfocamos en esta parte del texto que dice la palabra, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué se hace esta designación? ¿Por qué habla? Porque hay muchos hermanos, hay muchos que no se oponen a tener religión. Que no se oponen a tener religión. Y el ejemplo, Caín no se opuso a traer ofrenda. Él estaba de acuerdo, es tiempo de traer la ofrenda, ok, vamos a llevar la ofrenda. Abel trajo su ofrenda que era conforme a la palabra de Dios, pero Caín no. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Caín tuvo de acuerdo en traer ofrenda, pero dijo, sabes que yo voy a llevar lo que yo quiero llevar. Yo voy a llevar para enseñarle a Dios mi habilidad. Tengo el dedo verde y puedo crecer todas estas cosas y se lo voy a llevar a Dios. Y Dios no se agradó. Dios no se agradó porque Caín sabía lo que Dios requería, pero él decidió traer lo que él quería. Y en las cosas de Dios, si tú tienes un pacto con Dios, tu vida tiene que ser como Dios manda que tu vida sea. Tú no puedes escoger lo que tú vas a hacer. Si tú tienes un pacto con Dios, ¿qué quiere decir eso, hermano? Si tú has nacido de nuevo, si tú te has arrepentido de tus pecados y has nacido de nuevo, tú tienes un pacto con Dios. Y aquellos que tenemos pacto con Dios, no hacemos nuestras propias decisiones. Aquellos que tenemos pacto con Dios, necesitamos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. La Escritura nos enseña, a Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Ya no vivo yo. Obviamente todavía está vivo, está hablando, obviamente todavía está vivo. ¿Qué quiere decir cuando ya no vivo yo? Quiere decir que Él soltó la rienda de su vida y se la pasó a Dios. Y Dios es el que lo maneja. Dios es el que lo maneja. Ese es un requisito. Y yo sé
que la mayoría de nosotros, los cristianos, no hemos llegado a ese lugar. La mayoría de nosotros, los cristianos, sí deseamos, sí decimos primeramente Dios, sí decimos si es la voluntad de Dios, sí lo decimos, pero verdaderamente no sale del corazón, es nomás un decir. Y hacemos lo que queremos. Y eso no es un corazón contrito y humillado. Esta mañana te leí y pregunté, ¿sabes qué es un corazón contrito y humillado? Yo te voy a decir la verdad, hasta yo me imaginaba, tenía una idea, pero no sabía. Porque lo lees en el contexto de las Escrituras y pues tienes una idea qué quiere decir, pero no sabía completamente. Dice, contrite, broken in spirit by a sense of guilt. Penitent. Showing deep regret and sorrow. ¿Por qué? Contrito quiere decir quebrantado de corazón, quebrantado en espíritu. Un sentir de culpabilidad. Un sentir de culpabilidad. Quebrantado en espíritu, un sentir de culpabilidad. ¿De qué? De pecado. De pecado. Nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos que aborrecer el pecado. Nosotros, el pueblo de Dios, debemos de tener, el concepto que debemos de tener del pecado es que el pecado es una cosa horrible. Pero no hemos llegado a ese lugar. La mayoría del cristiano no tiene ese concepto del pecado, que es una cosa horrible. Pero ese es el concepto que Dios tiene del pecado, que es una cosa horrible. Y nosotros necesitamos también aprender a tener ese concepto del pecado. Que si Dios lo mira como algo horrible, entonces yo y tú también necesitamos verlo como algo horrible. Aleluya. A este miraré. Entonces, ¿qué es el punto, hermano? Bueno, yo diría que si ya sabemos a quién Dios favorece, que si ya sabemos a quién Dios mira, entonces necesitamos que vernos a nosotros mismos y concluir, ¿tengo yo un corazón contrito? ¿Tengo yo un corazón contrito? ¿Tienes un corazón contrito? Te puede cuando miras pecado, te duele cuando pecas. El cristiano, la mayoría del tiempo ni siquiera pide perdón porque pecó. Ni siquiera pide perdón porque y esto es una mente que no está renovada. Eché una mentira, pero pues fue una mentirita chiquita. Tuve que echar mentiras porque si les hubiera dicho la verdad, no, hombre. Y no lo ven como pecado. No vemos. Si acaso la mentira nos saca de un problema, si acaso la mentira nos ahorra unos dólares, entonces vamos a echar mentiras. Pero la Escritura dice, hablando del justo, que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, aún jurando en daño suyo, aunque decir la verdad le cueste algo negativo, aunque cuando diga la verdad le va a costar algo que es negativo, como quiera, dice la verdad. Como quiera, dice la verdad. Eso es lo que la Escritura dice del justo. Aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No cambia la historia. La realidad, la verdad es verdad. Y la verdad solamente se dice de un modo. Y eso es así como es. La mentira se puede decir de muchos diferentes modos. Es mentira. No es realidad.
Solo que se puede decir como sea, la verdad solamente de un modo se dice, y eso es así como es. Es importante para nosotros que aborrezcamos, porque mira, si no aborrecemos el pecado, entonces ¿qué quiere decir eso? Si no aborrecemos el pecado, ¿qué quiere decir eso de nosotros? Podrá decir uno, yo tengo un corazón contrito y humillado, aunque pues, si necesito que echar una mentira la voy a echar, pero yo tengo un corazón contrito y humillado. Si acaso yo miro a alguien cometiendo un pecado de gravedad, un pecado de severidad, pero pues sabes que allá él, a mí no me importa. No, a nosotros nos debe de poder, nos debe de importar. No estamos condicionados a ver el pecado así. Estamos condicionados a tolerar el pecado. La iglesia, no voy a decir que todos, no estoy diciendo que todos, pero la mayor parte de la iglesia tolera el pecado. La mayor parte de la iglesia, y si acaso la mayor parte de la iglesia tolera el pecado, entonces yo tendría que decir que la mayor parte de la iglesia no tiene un corazón contrito y humillado. Porque será posible que tengas un corazón contrito y humillado, pero que toleres el pecado. Será posible que no te pueda. ¿Ves? No se nos enseña esto. No se nos enseña esto, pero esto necesita que enseñarse porque lo debemos de tomarlo y vivir conforme. Si yo no tengo, si a mí el pecado no me ofende, si a mí el pecado lo tolero, entonces yo necesito que ir delante de Dios y pedirle misericordia. Y pedirle misericordia. ¿Cuál es la actitud de nosotros, hermanos, para servir a Dios? Aleluya. El jueves tocamos esta escritura. Era en el Salmo, tocante de David. Bueno, como quiera. Pero este es el punto. El punto, ok, sí. David dijo, aleluya, que él había determinado, lo voy a usar esta palabra, que él había determinado no echar mentiras. Déjame ver si acaso lo puedo hallar rápidamente. Ok, amén. Gloria a Dios. El Salmo 17 y el verso 3. La última porción en español dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Psalm 17, the last sentence in verse 3. I am purposed that my mouth shall not transgress. I am purposed. These things, brothers and sisters, they don't come by chance. You have to be purposed. You have to have a determination. Another one scripture that also came to me Thursday night, and I found it later, about Job. This is Job 31 and verse 1. I made a covenant with my eyes. Why then should I think upon a maid? What does this mean, brother? What this means is Job made a covenant with his eyes. And you know what I see here, brothers and sisters? I see this man, the spiritual man, taking control of the natural man. The spiritual man is the eye in this verse. That's the spiritual man. And he told his eyes, you will not look upon a virgin with lust. That's what that means. That's exactly what that means. But here again, Job made a commitment. Job took the spirit man, made a commitment
took control over the natural man and told him, you will not look upon a virgin with lust. Okay, Psalm 17, David, I have purposed that I will not transgress with my mouth. What does it mean to not transgress with his mouth? That means, for one, for sure, that he's not going to lie. That he's not going to speak things that even though that may be true, but if they will have a negative impact, he's not going to speak them. May be true, but just because they're true doesn't mean that we should speak them. We need to consider what kind of impact are these words going to have on those that hear these words. What will it provoke on the person that hears this word? What kind of emotion, what kind of feeling will these words provoke? And if we know that they will bring forth anger, if we know that they will bring forth sorrow, and whatever negative feeling, then we should not speak them. I have purpose not to transgress with my mouth. The Christian needs to purpose not to sin against God. We need to purpose not to sin against God. And you know what? We don't. We don't want to make that kind of commitment. We want to bring an offering. We want to be religious. But I do not want a purpose not to sin. What does the Bible call that? That's an occasion unto the flesh. That's what that is. An occasion unto the flesh. Este texto que leímos, que acabo de leer, estaba hablando de el pecado. Y todo esto tiene que ver con el hombre natural. Vale más que lo creas, que el pecado tiene que ver con el hombre natural. Nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos que ser gentes. Hermanos, la santidad no te va a caer del cielo. ¿Ok? No te va a caer del cielo. No te vas a levantar un día y vas a decir, órale, bien santo. No, así, no es así como trabaja. Tú, como lo que leímos al tocante del rey David, al tocante de Job, tú tienes que determinar. Job le dijo a su lengua, dice Job 31:1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. Y lo que quiero que notemos, hermanos, que aquí miras en esta porción, en este pasaje, en estas 1, 2, 3, 4, 5 palabras, miras a el hombre natural y el hombre espiritual. Dice Job, hice pacto con mis ojos. Job, el hombre espiritual, tomó control, tomó autoridad y le dijo a sus ojos, ustedes no van a andar viendo a una virgen con concupiscencia. No te permito que mires a una virgen con concupiscencia. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Y qué es el punto? El punto es, hermanos, que nosotros, así tenemos que ser nosotros. El pueblo de Dios, para obtener la victoria, hermanos, tenemos que tomar esta autoridad sobre este cuerpo pecaminoso, aleluya, sobre el hombre natural. Nosotros necesitamos, cuando fuimos a aquel avivamiento allá en Robstown, que vino el hermano, ya no me acuerdo, Grant, amen, el hermano Grant. Él dijo, yo creo que él fue el que oí que lo dijo, yo le digo a mi cuerpo, te vas a levantar. Y además de eso vas a orar. Tienes que tomar autoridad. No puedes dejar, ahora no tengo ganas. Y te das una vuelta y te cobijas y te acomodas. Ahora no tengo ganas. No.
Si así somos nosotros, hermanos, siempre vamos a hacer lo que siempre hemos sido: perezosos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Después de que me comprometí así, porque es lo que es, se comprometió. Dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ver una virgen para codiciarla. Solo, ¿cómo voy ahora a hacerlo? Si ya di mi palabra, ya me comprometí con Dios que no lo voy a hacer, ¿cómo voy ahora a hacerlo? David, él dijo, he resuelto, aleluya. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Aleluya. Ese es un esfuerzo. Ese es un esfuerzo. Pero cuando tú te comprometes así, la fuerza, el poder, viene de Dios. Viene de Dios. No es tuyo. Yo y tú nos podremos alborotar y hacer, comprometernos así como se comprometieron estos hombres de Dios, así como se comprometió Job, así como se comprometió David. Nos podemos comprometer, pero sin la fuerza de Dios, no se va a llevar mucho, sin que vamos a fracasar. Y aquellas palabras que hablamos de nada valieron. Pero si tú quieres, si a ti el pecado te molesta, si tú eres uno que no quieres tolerar el pecado, porque Dios no lo tolera, si tú eres uno que no quieres tolerar el pecado y te comprometes, aleluya, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la victoria. Cuando Él sabe que tú verdaderamente quieres obtener la victoria sobre el pecado, obtener la victoria sobre ser perezosos, obtener cualquier victoria que tú quieras obtener. Cuando Dios mira tu corazón, dice, a este miraré, al contrito, al humilde. Bueno, gloria a Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquel, aleluya, que se quebranta cuando mira pecado. Dice la escritura de Job, cuando Job vivía en Gomorra o Sodoma, dice que el justo era abrumado. Era abrumado. Quiere decir, he was overwhelmed. Él observaba la maldad en esa ciudad. Era abrumado. Le tenía un impacto negativo. ¿Cómo sabes, hermano? Sé, porque Dios vino y lo libró. Por eso podemos saber, porque vemos que Dios vino y lo libró, y después de que lo libró, destruyó la ciudad. Solo que no era un papel de Job, era realidad. Le molestaba el pecado. Dice, déjame tocar, yo sé que lo toqué en esta mañana, pero vamos para 66:1 en Isaías. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y el verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y Dios está diciendo esto, una vez más lo digo, porque había gente y hay gente todavía que quieren contribuir, quieren hacer, pero el problema está en que lo quieren hacer de sí mismos. De sí mismos. Y ese es, con Dios, ese es un problema grande. Uno, aquí en este mundo,
Si mira a alguien ocupado, déjalos que trabajen. Déjalos que trabajen. Hay líderes que si miran a alguien que hace, déjalos. Necesitamos gente como esa. Déjalos porque necesitamos gente como esa, que se ocupan, que hacen. Y está bien, gloria a Dios. Pero estamos viendo por medio de las Escrituras que más importante que las obras hechas es quién te manda. Es más importante. Lo mencionó otra vez. Mateo 7, 22 y 23. No me voy a cansar y ojalá que tú no te canses, pero si te cansas, lo siento. Pero es un ejemplo de gente que se ocupa haciendo cosas que los cristianos deben de hacer, pero fueron rechazados. El punto, hermanos, se tiene que hacer. Hermano, ya lo dijiste, pues lo voy a decir otra vez. El punto no es qué estás haciendo, sino es por qué lo estás haciendo. ¿Quién te dijo? Si estás dispuesto a trabajar, si estás dispuesto a dar, gloria a Dios, hazlo cuando Dios te diga. Hazlo como Dios te dice. El ejemplo, Caín. Caín estaba dispuesto a traer la ofrenda, pero no estaba dispuesto a traer lo que Dios dijo que se debería de traer. ¿Vamos a aprender o no? Necesitamos que aprender, porque la palabra no cambia. El requisito no cambia. Esta palabra está establecida en los cielos para siempre. Y este asunto con Caín fue válido en aquel entonces y es válido a hoy. Todavía es igual. Tú vas a traer lo que Dios te pide, no lo que tú quieres traer. Porque si tú a hoy piensas tú que bueno, ya se pasaron, que sabe que tantos miles de años, ya eso ya es diferente. No es diferente. Todavía es igual. Si vas a traer algo, tiene que ser conforme a lo que Dios manda. Para que Dios lo acepte. Para que Dios lo acepte. Para que sea algo que agrada a Dios, tiene que ser lo que Dios pide. Tiene que ser lo que Dios manda. Hay tantos ejemplos en la palabra de Dios. Estoy pensando de Saúl. Saúl lo mandaron a Amalek. Y Saúl dijo, ¿sabes? Maten a todos, pero no maten al rey. Y no maten del ganado lo más gordo, no lo maten. Eso nos lo vamos a llevar para Dios. ¿Le valió? No, tú sabes la historia, no le valió. Es más, porque esa era la segunda vez que desobedecía, fue desechado. ¿Hay seriedad, hermanos? ¿Tiene caso hablar de que Dios dice que Él mira al de humilde corazón? En inglés usa la palabra contrito. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué miras aquí? Humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios está en control. Dios está en control. Cuando uno tiembla a la palabra de alguien, quiere decir que a esa gente o persona o lo que sea tiene control sobre mí. Si acaso a mí alguien me asusta, eso enseña que tiene control sobre mí. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es la gente, aleluya, que Dios bendice. Esa es la gente que reciben todo lo que les toca de Dios. Nosotros, la mayoría de nosotros los cristianos, recibimos migajas. Recibimos migajas, pero esta gente que son pobres y humildes de espíritu, esos son candidatos para recibir todo lo que Dios tiene para ellos. Es una diferencia tremenda.
Dios es misericordioso y no somos quien debemos de ser, pero no nos desampara. Como quiera nos ayuda, como quiera nos sustenta, no nos desampara. Pero nosotros nos estamos haciendo el mal de que estamos estorbando la mano de Dios. Y mira, hermano, aquí lo estamos viendo de este modo. ¿A quién mira Dios? A aquel que es pobre y humilde de espíritu. Así lo estamos viendo aquí. Así lo presenta la escritura aquí. En otros lugares, en Mateo 7, aleluya, se presenta de otro modo. En Mateo 7 se habla de los dos fundamentos, de el que finca su casa sobre la arena y el que finca su casa sobre la roca. Se presenta el mismo mensaje, diferentes escrituras, diferentes circunstancias, pero es el mismo mensaje. ¿Qué mensaje es ese, hermano? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el mensaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado. You know, brothers and sisters, here we're reading about what God is looking for. Hallelujah. Saith the Lord, but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. This message from this text, we know what it means. The scripture is telling us who, see, because there are many that say, Lord, Lord. But in return, in reply to that, God says, on this one will I look. On this one. Which one, Lord? But to this man will I look. There are many that are saying, Lord, Lord. But to this man will I look. Even to him that is poor and of a contrite spirit and trembleth at my word. Okay, so before you go out there and say, Lord, Lord, I this, I that. But what does your spirit look like? Is it contrite? Is your spirit contrite? Lord, Lord, I this, I that. Yes, okay, calm down, son. Calm down, daughter. Let me see, what does your spirit look like?